Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Nos saludamos por este medio en esta mañana, dándole gracias a Dios porque nos permite encontrarnos reunidos escuchando la palabra de Dios, haciendo presencia y obediencia a su palabra, en el cual nos manda que nos reunamos y que lo hagamos siempre. Y que hoy nos disponemos a obedecer su palabra, para que Él a través de ella también nos alimente y nos guíe por el camino del bien, por el camino que Él desea llevarnos a ese sendero de salvación y de vida eterna. Los saludo en el nombre del Señor, esperando mis hermanos estén bendecidos en este día igualmente como todos los días que el Señor nos ofrece, dándole gracias porque nos da un día más de vida. Es un milagro de vida para nosotros hoy. Y queremos ofrecer al Señor en alabanza, en adoración, en gloria y también obediencia a su palabra. Por eso queremos escudriñar y entender cada día más para asimismo poder entregar lo que Él quiere que seamos en Cristo nuestro Señor, obedientes y dados a hacer siempre el bien, como es su voluntad, una de sus voluntades. Damos gracias, Señor, por cada hermano. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, entramos nuevamente a mirar, retomamos la palabra en Hechos 10, 1 al 6. Y miramos que este hombre, así como era, siendo santo, o sea, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, qué rico, cuando todos estamos en casa leyendo la palabra, aprendiendo de ella, yendo al templo, viniendo nuevamente a casa, allí meditando sobre lo que hemos aprendido y perseverar siempre, como lo dijimos anteriormente en el versículo anterior que vimos. Dice, y también perseveráis cuando recibisteis el Evangelio y perseveráis en él, y así perseverando todos unánimes en casa, mirando lo que nos han dado. Entonces dice que daba muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre, o sea, era una persona de oración. Una persona como la que Dios quiere ver, buscándole con perseverancia, en espíritu y en verdad. Pero mire que esto no le alcanzaba. Aquí está hablando de una persona santa. Pero esta persona, aunque tenía esa santidad, aunque un tope de santidad, no todo el tope completo de la entera santificación, sino apenas santo, o sea, alguien que hace el bien, que ha entendido la palabra y se mueve en un ámbito de agradar a Dios, pero que de pronto le falta conocer mucho más, y que no es demasiadas cosas, sino mucho más en el sentido de algo mayor para la salvación. Porque nosotros cuando leímos este pasaje completo de Hechos 10, todo el capítulo, nos dimos cuenta que él estaba errando, o sea, le faltaba su salvación porque aún tenía pecado. Aunque era santo, le faltaba nacer de nuevo para no volver a pecar. O sea que él seguía pecando y el pecado que tenía, dése cuenta, por algo tan pequeño se puede perder la salvación, y era que hacía acepción de personas. Mire esto nada más, lo alejaba de la salvación. Pero mire que el favor de Dios llegó a él porque él tiene un libro de memorias de cómo somos nosotros en vida. Y él anota allí en el libro cómo estamos siendo portados delante de él, cómo nos estamos comportando. Y él miró el libro de las memorias y se dio cuenta que este hombre no era salvo y que lo amaba tanto porque él amaba a Dios en su manera de ser. Se parece a Saulo de Tarso, que a su manera amaba a Dios, pero estaba equivocado. Este también amaba a Dios con toda su familia, con toda su casa, pero aún tenía equivocación porque hacía acepción de personas, y esto fue lo que le dio a entender cuando llegó Pablo allí. Cuando llegó allí Pedro, a decirle lo que tenía que saber para ser salvo. Y por eso él tuvo que entender, como también entendió el mismo Pedro, porque Pedro ahí también se dio cuenta que él era aquel que hacía acepción de personas. O sea que esta palabra le sirvió a dos personas en un momentico para llegar a ser salvos. Así que si tú y yo nos empeñamos a llevar la palabra tal como está escrita, enseñarla tal y como está,
podemos llegar no solamente que una persona llegue a ser salva o dos, sino un grupo entero. Y esta palabra que uno da a otro también se propaga, porque alguien que conoce algo nuevo, que le agrada y que aparte de eso lo hace salvo, también va y se la dice a otro. De eso se trata la propagación, hermanos. Que yo le diga a uno la salvación, le enseñe la salvación a través de las Escrituras, como está escrito, y alguien vaya y lo diga a su casa y los de la casa lo digan a otro y otro, y así se sumen más, exponencialmente se lleva salvación. ¿Cómo se llama esto? Autopropagación, lo que tú y yo estamos estudiando. ¿Y cómo fue que se dio cuenta Cornelio de esta situación de acepción de personas? Porque lo experimentó Pedro y fue y se lo llevó a Cornelio. Y entonces se dio cuenta inmediatamente que lo que Dios quería era hacerlo salvo, porque así como iba siendo solo santico nada más, no alcanzaba. O sea, él había nacido solamente de agua, pero le faltaba nacer del Espíritu. Porque todo aquel que nace del Espíritu no puede pecar, no puede practicar el pecado. Y ya lo hemos recorrido, y ya lo hemos dicho muchas veces, y ya lo sabemos a través de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, voy a leerles en primera carta, primero en Hechos, ahí mismo, leímos del capítulo 10 del 1 al 6, pero tú puedes leer todo el capítulo 10 y cuando termine te vas allá al capítulo 11, que nos enseña de lo que Pedro tenía que hablarle para su salvación. O sea que este santo no era salvo. Y en el 11 vamos a mirar el 13 y el 14. Versículos 13 y 14 dice: y quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mira la respuesta de todo este estudio. Él te hablará, dice el 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Sí, de que, hermanos, tenemos que ser aquellos que le pongamos el sentido a la palabra de Dios para comprender, para entender con tan poco. Con una porción bíblica nos damos cuenta, mis hermanos, de la capacidad que Dios tiene para darnos a entender de una manera tan importante de cómo llegar a la salvación. Así que Cornelio, ya con estas buenas nuevas alegres de salvación que le llevó Pedro, de darse cuenta que no debería hacer más acepción de personas, porque eso es pecado, hacer menos a otro, mirar a uno que es también por el cual viene Jesús para su salvación, hacerlo menos que nosotros y hacerlo aparte y no tenerlo en cuenta para que sea salvo. No hay que menospreciar a nadie, mis hermanos, porque Jesús murió por todos. No solamente murió por ti o por mí, no, murió por toda la humanidad. Y si nosotros no propagamos el Evangelio, vamos a conocer esto, entonces estamos reteniendo la palabra de Dios. Y habrá otro que lo haga. Si tú y yo no lo hacemos, Dios se vale. Él sabe a quién pone, a quién manda. Como mandó su ángel a Cornelio. No le mandó una persona. Porque cuando las personas no quieren servir, no quieren llevar la palabra de Dios, Él se vale de sus ángeles porque están a su servicio. O te puedes valer de ti cuando pone en tu corazón el convencimiento a través del Espíritu Santo de ir, de que sus pies vayan andando los montes y sean honrosos. Cuán honrosos son los pies de los que llevamos las buenas nuevas de salvación, esas nuevas alegres de salvación. Esto es, mis hermanos, en una palabra lo que Dios quiere hacer en ti y hacer en mí, que propaguemos el Evangelio, pero tal y como lo está describiendo en su palabra, no de otra manera, mis hermanos, sino así como Él nos lo presenta, porque ya está consignado de cómo una persona puede ser salva sola y exclusivamente a través del conocimiento
de Jesús, y esto se hace por medio de las Escrituras. Por eso ahí en el versículo 14, Él nos enseñó que le dijo: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Mm? Así que llevemos a las personas a esa enseñanza. No los embolatemos con muchas cosas. ¿Mm? Mire que aquí aprendió que Dios no hace acepción de personas. Y miremos Hechos 10, 34, 35. Sobre el no hacer acepción de personas. Y aquí puntualmente el Señor nos va a entregar algunos versículos que son realmente puntuales para enseñar a las personas, no solo que no haga acepción de personas, sino que no haga algunas cosas que le van a quitar su salvación. Y esto hoy vamos a aprender nosotros, porque es lo que necesitamos enseñar a otros. Y cuando esto llevamos, estamos haciendo y colaborando con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que tú y toda tu casa sean salvos. Llévate esta nueva de salvación a tu hogar y llévalos y reúnalos. El Señor quiere que seamos salvos, que ninguno se pierda, mi hijo. Así que venga, escuchemos, leamos, miremos la palabra de Dios, porque Él lo que quiere es esto para nosotros, algo tan grande y tan hermoso como nuestra salvación. Vamos a mirar algo muy importante, mis hermanos, a través de este momento, de que vamos a seguir llevándole muy buenas nuevas a las personas de salvación, alegres de salvación, que es lo que Dios quiere. Entonces empecemos a mirar con lo que estamos diciendo sobre la acepción de personas, que Él no hace acepción de personas, para que nosotros tampoco lo vayamos a hacer. Entonces vamos a empezar a mirar en Hechos 10, 34, 35, que nos dice así. Entonces Pedro, abriendo su boca, le dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Estas son palabras de Pedro, que comprendió. Él no había entendido, no había comprendido. Pero mire lo que hace Dios con una persona o con varias personas a la vez. Hace memoria de una persona que lo ama, que está viviendo santamente. Y hace memoria para llevarlo a salvación. Pero pone a otro que le lleve esa palabra de salvación. A otro que también está en el mismo tema, que está pecando, haciendo acepción de personas. Y a través del éxtasis que tuvo Pedro allí en la azotea, cuando baja el lienzo por sus 4 puntas y le muestra los animales allí, de toda especie, reptiles, cuadrúpedos, animales inmundos y no inmundos, ¿sí? En el momento que se los presenta ya no eran inmundos, porque él ya los había purificado, ¿sí? O sea que estaban de todas las clases de animales ahí, pero ya había sido purificado por Dios. No hizo acepción de animales para darle la purificación. Para que Pedro se diera cuenta por medio de que le dijo: mata y come. Y él dijo: no he comido nada cosa inmunda. Y él le dice: por 3 veces pasó esto, no llames como un inmundo lo que yo he purificado. Para que Pedro se diera cuenta de que lo que él purifica no se puede llamar inmundo. Y le dio a entender cuando, estando hablando allí en la casa de Cornelio, que aún no sabía lo que el Señor le demostraba, se dio cuenta allí que ese éxtasis de los animales le sirvió para darse cuenta que sobre los gentiles también llegaba el Espíritu Santo de Dios. Porque él estaba haciendo acepción de personas como lo hacía Cornelio. Y pensaba que el Espíritu Santo de Dios no llegaba sino solamente a los judíos. Estaban dándose unas ínfulas de grandeza, que solo para ellos era la salvación, que el Espíritu no llegaba sino a ellos. Cuando el Señor, así igualmente con el lienzo, le muestra
que el Espíritu Santo de Dios también tomó a todos esos gentiles que están allí reunidos, entonces se timbraron todos y dijeron, ¿cómo así? Que estos también les llegó el Espíritu Santo de Dios. Y ellos hacían acepción de personas, pensaban que así no era, y el Señor les da a entender que no es como el hombre piensa, sino como Él lo hace a través de su Santo Espíritu. Esto le ayudó a Pedro y esto le ayudó a Cornelio. Y esto tiene que ayudarnos a nosotros, porque Pedro, como judío, pensaba que el gentil no tenía derecho al Espíritu Santo. Pero Cornelio era gentil y él hacía acepción de personas en otras maneras, no así como Pedro, no con el Espíritu Santo. Él hacía acepción de personas de pronto teniendo a algunos de sus centuriones en cuenta y a otros no. ¿Eh? Hacía preferencia entre uno y el otro. Y ahí Dios le mostró que no debía ser así. Que nosotros debemos en nuestro hogar amar a nuestros hijos por igual. Y no hacer acepción de hijos. Porque esto lleva a un hijo también a perder la salvación. Cuando ve que un padre prefiere a otro, entonces se vuelve atrás, no quiere saber nada, porque dice, ¿por qué tal una persona conocedora de Dios y prefiriendo a un hijo más que otro? ¿Será que salva? No, porque hace acepción de personas. Entonces dejémonos enseñar, hermanos. Dejémonos que esta palabra cale en nuestro corazón igual que caló en Pedro y en Cornelio. Y no hagamos acepción de personas con nuestro hogar, con nuestros hijos. Amémoslos igualmente. Ambos son de nosotros, de sangre. Ambos nos los regaló Dios. O si son más, 5, 6, 7, todos esos 7 son iguales. No hay que amar uno más que a otro. No hay que hacer esa acepción porque esto es un pecado. Y aquí claramente el Señor nos lo entrega en su palabra. No lo estamos rebuscando de una revista o de un libro, hermanos. Estamos en este momento así como Pedro en la azotea, mostrándonos Dios que Él no hace acepción de personas. Él no hace eso, porque Dios no puede pecar. Así que nosotros tomemos esta palabra para nosotros y amemos a nuestros hijos igualmente y no demos más a uno que a otro. Y aparte de eso, tú ya conoces que cuando se hace eso es porque se consiente más a uno que a otro. Y la palabra de Dios nos llena de ejemplos y conocimientos también la vida, de que los hijos que son amados más que otros se llaman consentidos. Y esos consentidos son los que hacen que las familias fracasen. Que un padre o una madre sea infeliz, porque después de consentirlo tanto es el que la lleva a sufrir a esa persona, al papá o la mamá. Porque a quien se consiente demasiado se vuelve terco en la vida y hace lo contrario. Es el que va a presentar la familia como no debe. Mientras los que no están consintiendo están dándole a entender que andan bien delante de Dios. Y el consentido puede perder la salvación. O sea que de ti depende que ese consentido sea salvo o no. Quítese ya entonces el consentir a uno más que otro. No haga acepción de personas de ninguna manera, ni con su hijo, ni con sus empleados, ni con los que te sirven, ni con ninguna persona. Porque esto nos lo está mostrando Dios en su palabra, que es pecado y que esto no lo enseña Dios, que no lo hizo Él para que nosotros lo hagamos. Vamos a mirar otra cita bíblica, mis hermanos, porque no solamente un pecado viene por ese lado, viene por muchas partes. Entonces, hay que mostrarle a las personas, llevarles las nuevas de salvación, las alegres nuevas, y decirles también como otra forma, vamos a numerarlas a ver cuántas nos dan. La primera, entonces, no hace excepción de personas. La segunda, Dios no se agrada de toda persona, Dios se agrada de toda persona en toda nación que teme a Dios y hace justicia. Y precisamente lo acabamos de leer.
porque nosotros al leer este pasaje le pusimos mucho cuidado a la acepción de personas. Y mire que aquí ese mismo pasaje, como yo les he dicho a ustedes, un mismo pasaje nos ayuda a muchas cosas. Porque la palabra de Dios tiene esa particularidad, que nos ayuda para todo. Y aquí nos va a ayudar para darnos cuenta que Dios se agrada de toda persona y de toda nación que teme a Dios y hace justicia. Volvamos a leer y verá ese mismo pasaje. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, nos sirvió para el número 1, para darnos cuenta que Dios no hace acepción de personas. Y nos sirve ahora para el número 2, que Dios se agrada de toda persona en toda nación que teme y hace justicia. Y entonces dice así después de la coma, sino que en toda nación se agrada el que teme y hace justicia. Si ve que en un solo versículo hemos aprendido la voluntad de Dios, de lo que a Él le agrada, que en toda nación, no solo en Colombia, sino en todos los pueblos que hoy en día estamos unidos en oración porque estamos siendo asallados por esta pandemia, que en cualquiera de las naciones Dios está agradando. ¿De quiénes? De los que tememos a Dios, el sano temor a Dios. ¿Cuál es el sano temor a Dios? El ir a pecar. Ese es el sano temor a Dios. Y también quien hace justicia. O sea, con aquel que es justo, Dios se agrada. Esto precisamente es lo que quiere Dios. Que debemos entender a las personas. No solamente no hacer acepción de personas, sino que Dios se agrada y por eso debemos de ejercer, de tener una vida con el sano temor a Dios. Ese sano temor a Dios, lo repito, es andar seguros de que no debemos pecar, de que debemos estar haciendo el bien, teniendo misericordia, favor, amor para con todas las personas que nos rodean, amarnos los unos a los otros como lo dice las Escrituras. Cuando estamos en ese temor a Dios, que estamos obedeciendo lo que Él envía a través de su palabra, Él se agrada. Pero también el que seamos justos, porque Él se agrada del justo. Y mire que nosotros hemos entendido y sabido y conocemos muy bien que cuando nosotros somos justos, nuestras oraciones llegan a Él. ¿Mm? Porque la oración del justo lo puede todo. Entonces nos está dando aquí también, así como le dio a Cornelio y a Pedro una salvación por medio de darse en cuenta, de tener en cuenta ese pecado, también nos está dando a nosotros, nos está diciendo que si somos justos, somos salvos y además podemos hacer que las oraciones que rogamos y pedimos al Señor sean contestadas y sean para lo que se pide, para que la familia nuestra sea salva, para que tu amigo, para aquella persona que conoce estando lejos o cerca, o aún para los que no conocemos también la oración llegue y a poder hacer la propagación de más salvos a través de las Escrituras. Entonces mira cómo un versículo nos ayuda tanto, nos nutre a través de un solo versículo en varias formas, no solo en la acepción de personas, sino del sano temor a Dios, vivir conforme a la palabra y el que seamos justos, con un solo versículo. Y también en el número 3, pongámosle números a esto que vamos a ver, porque de pronto va a ser necesario decir, ay, tan bueno, mire, me gustó el número 1, el número 3, el número 9, el 10. Vamos a tener en cuenta más o menos unos 12 puntos. Como no avancemos, no pongamos más que unos 12 ejemplos, para que no nos extendamos mucho y poder tener acceso a más palabra de Dios. El número 3 dice nos va a enseñar que Dios envía un mensaje de paz y reconciliación. ¿Sí? Estas son las buenas nuevas y alegres que podemos llevar a una persona. Diciendo mira que el Señor en este punto 3 nos va a dar a entender
que Dios envió un mensaje de paz y reconciliación. Así que vamos a animar a la persona a que lea las Escrituras. Pero aquí no va a poner a leer todas las Escrituras para darse cuenta de este tercer punto. Yo te lo doy ya estudiado, ya escudriñado. Y te digo, vaya a Hechos 10:36. Ahí nomás, ya puntualmente. Ya tú no tienes que irte a buscar por allá donde es que dice aquello. Yo te lo entrego ya listo. Porque para eso Dios me ha puesto, para escudriñar la palabra, para poder darla con amor y direccionada para que tú y yo entendamos cada día más la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, en este punto 3, que Dios envía un mensaje de paz y reconciliación, es lo que tenemos que llevarle a las personas como nuevas alegres. Que se alegre la persona de que le damos una noticia nueva y buena. Y dice así Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, a los judíos, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pero mire, por algo Israel se llama el pueblo de Dios, ¿sí? Y él sigue siendo el pueblo de Dios, nunca ha dejado de serlo. Que nos tomó a nosotros como gentiles, como su pueblo, es otra cosa. Y esto es lo que debemos de agradecerle a Dios, que nos tuvo en cuenta como su pueblo ahora. Pero si obedecemos, Él desgajó, dice que la palabra desgajó a su pueblo, a los judíos, al pueblo de Israel. Lo desgajó de su savia. Y que al desgajarlos nos injertó a nosotros. Pero nosotros hemos estudiado y mirado en la palabra de Dios, hemos visto en la palabra de Dios, por qué motivo los desgajó. Y por eso se hace muy importante el poner cuidado muy bien a las enseñanzas, para que así también lo hagamos con otros, enseñarles de acuerdo a la palabra. Y él desgajó a su pueblo, a los israelitas, al pueblo judío, para injertarnos a nosotros, porque cuando Él vino a enseñarles esta palabra, la palabra de salvación, cuando Dios, el Padre Dios, envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos, ellos no lo recibieron. Por eso leemos en otra parte de las Escrituras, a lo suyo vino, o sea, ¿quién? Jesucristo. Jesús vino a lo suyo, a darse a conocer Él como evangelio de salvación, como el Mesías Salvador, y dar a conocer a su Padre. Y de luego estos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ojo con esas palabras que se parecen. Mire, para que hablemos tal y como lo dice la palabra de Dios. A lo suyo, no dice a los suyos, no, a lo suyo. O sea, vino a darse a conocer. Y después dice dice, y los suyos, ahí sí ya dice los suyos, no le recibieron. Los suyos es el pueblo de Dios, los israelitas. Cuando esto ocurrió, entonces, ¿qué hizo Jesús? Fue menospreciado. Y él dijo, bueno, como no quieren oír la salvación, no quieren enterarse de que yo soy su Salvador, pues me voy a los gentiles. Entonces, hermanos, ¿qué vemos ahí? Que nosotros debemos a los gentiles, a los judíos, les debemos también nuestra salvación. Por eso nosotros tenemos que orar mucho por Israel, por este pueblo. Porque como dice por ahí alguien, sin querer queriendo, Dios hizo que Jesús mirara hacia nosotros para que también fuera nuestro Salvador. Entonces desgajó a estos que estaban montados en el árbol, en la cima, y los desgajó allí y nos injertó a nosotros para que tuviéramos también este gran privilegio, mis hermanos. Así que ahí vamos a dejar en este punto 3 y nos va a tocar volverlo a retomar porque tiene más enseñanza. Así que, mis hermanos,
cuando volvamos el día de mañana, si Dios nos permite, entonces tomaremos esta enseñanza allí mismo en el punto 3 de Hechos 10:36. Espero que esta palabra, mis hermanos, llegue a nuestro corazón y nos sirva para hacer las cosas como a Él le agrada. Por eso yo me detengo y lo hago pausadamente, mis hermanos, con todo el amor que Dios me da, para que ustedes comprendan y que escuchen única y exclusivamente lo que los va a llevar a la salvación. Nada más. Porque a mí me agrada tanto, mis hermanos, que cada día se propague la palabra de Dios, pero que no sea solo por mí, sino también por ti. Así que eche mano a todo este material, que por cierto ha sido grabado y sigue grabado en el Face y en YouTube, allí donde tú puedes ir a buscarlo y entenderlo aún más para que propaguemos la palabra de Dios. Oro por cada uno de ustedes, mis hermanos, para que así sea hecho y que Dios ponga inteligencia y sabiduría, Señor amado, en cada persona para que entienda, comprenda cada día más, escudriñando, estudiando, leyendo, para que otros también lleguen a ese beneplácito, a ese gran amor tuyo, Señor, de llevarnos a ser salvos, no solamente a nosotros, sino a todos los de nuestra casa, porque sé que tú amas allí al más rebelde incluso de tu casa, y es por el que más te afanas. Por eso Él dejó las 99 y se fue por aquella que se había descarriado. Así que vayamos por este descarriado de nuestros familiares, de las ovejitas que tenemos a nuestra mano, y por amor hagamos, a través de la palabra de Dios, el llevarlos a ser salvos. Los amo en el nombre del Señor. Amén. Amén.